decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha ordenado al Senado sustituir al Comité Evaluador del Poder Judicial y definir por insaculación a los aspirantes a la elección de jueces, de magistrados, de ministros que tendrán lugar el próximo 1 de junio. Estamos hablando de los aspirantes que se inscribieron ante el Comité justamente del Poder Judicial. Vamos a hablar a continuación, y agradezco mucho que nos tome la llamada telefónica al doctor Felipe Fuentes Barrera. Él es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo está, magistrado? Buena tarde. Muy buena tarde, Primitivo, con el gusto de saludarte y agradecerte que me permitas comunicarme con tu auditorio. Igualmente, Felipe, gracias por tomarnos la llamada y preguntarte qué significa, qué impacto tiene esta decisión. ¿No es como disolver, de hecho, al Comité Evaluador del Poder Judicial? No, Primitivo, lo que busca esta sentencia es precisamente mantener el Estado de Derecho, preservarlo, cuidarlo, protegerlo. Recordemos que quienes están autorizados para reformar la Constitución ya incorporaron esta reforma para establecer la elección de personas juzgadoras para que los ciudadanos, las ciudadanas, a través de su voto libre, secreto y directo, determinen quién los va a representar en el Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, esta elección tiene evidentemente el carácter de electoral. Si partimos de esa premisa, que también ha sido reconocida por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución Federal establece que este proceso no puede suspenderse de ninguna forma. Y en ese sentido, la causa extraordinaria que se suscita actualmente, como es la negativa del Comité del Poder Judicial de la Federación como órgano electoral de cumplir el mandato constitucional de continuar con el proceso de elección, sí, obliga a que venga un cumplimiento sustituto. La propia Corte ha establecido en distintos precedentes que se puede realizar este cumplimiento sustituto. ¿Por qué? Porque el artículo 17 constitucional establece que la justicia debe ser completa. Sí. Y la justicia no puede ser completa si no se ejecuta. Ya hay un fallo del tribunal que dice que se debe llevar adelante la elección. Si el comité en este sentido dice que no puede realizar las tareas porque existe una suspensión de un juez de amparo, cuando ya lo comenté, no se pueden suspender los actos por ser electorales, evidentemente lo que procede es un cumplimiento sustituto. Y eso es lo que determinamos el día de hoy. Ahora, el comité lo que dice es que el Tribunal Electoral no tiene las funciones o no tiene, digamos que no es superior al juez que emitió esta determinación, este fallo que obligaría al propio comité a suspender sus trabajos, y por eso es que recurrió a la Suprema Corte de Justicia directamente, que le dio entrada, por supuesto, a este recurso para determinar una controversia, es decir, una contradicción, ¿no?, que existe entre lo que ustedes decidieron en el Tribunal Electoral y lo que decidió el juez de Michoacán. ¿La Suprema Corte tendría el balón en su cancha? ¿Ya no importa lo que diga la Suprema Corte? A ver, Primitivo, lo que te puedo decir yo de lo manera digo muy porque sintética. fue lo que aquí nos dijo María Emilia Molina, y además así llegó, ¿no?, hasta el máximo tribunal. Claro. Lo que yo te puedo señalar con claridad es, ya senté la primera premisa, el procedimiento del que estamos hablando es electoral. Ajá. El comité es un órgano de apoyo para el Poder Judicial de la Federación y están encargados de facilitar la inscripción de candidaturas, determinan su elegibilidad, evalúan y califican el perfil judicial idóneo. De tal suerte que son electorales. Recordemos que la Constitución en el artículo 99 señala que la máxima autoridad en materia electoral es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que sus sentencias son definitivas e inatacables. Y por otra parte, recordemos que la propia Corte ha construido una doctrina que nosotros seguimos en el sentido de que si hay una incompetencia de origen de la autoridad que emite actos,
estos no pueden surtir efectos ni tienen validez frente a las autoridades que sí son competentes. Nosotros lo que consideramos es que no podía tener eficacia la determinación del juez de amparo en la materia electoral. Correcto. Ahora, en ese sentido, ¿qué caso tiene que la Suprema Corte haya recibido esa petición del comité? Si existan las cosas. Ya será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien defina el camino a seguir con esa petición. Pero por lo pronto, lo que nosotros ordenamos es ya dar continuidad al proceso, tomar aquí la participación del Senado de la República a través de su mesa directiva para que realicen los procedimientos necesarios a la insaculación pública conforme a los listados que ya emitió el comité del propio Poder Judicial. Es decir, no hay una participación doble de un poder. Ya los listados en cuanto a elegibilidad fueron definidos por el comité del Poder Judicial. Sí. Y lo único que se va a realizar en caso de ser necesario es la insaculación. Una vez hecho esto, todo regresará al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que defina las candidaturas correspondientes y remita sus listados al Senado para que hasta a su vez los envíe al Instituto Nacional Electoral. El mecanismo de la insaculación, Felipe, ¿no afecta el proceso? Y lo digo por lo siguiente, finalmente estamos en una etapa, todas las etapas son importantes, pero esta etapa consiste en determinar pues la idoneidad de los diferentes candidatos a través de lo que ya conocemos, ¿no? A través de las entrevistas que se están realizando en los diferentes comités, salvo el judicial. ¿Se vale sustituir una entrevista por un sorteo? Mira, Primitivo, aquí lo que estamos observando, primero, ya fueron calificados los candidatos como elegibles. Segundo, que hoy es lunes 27. Sí. Los plazos son breves y esto concluye el 31. El comité desaparece ese día 31, es último día de actuación. Estamos hablando de que ya hay 4 días. Sopesamos, ¿qué es más importante? ¿Que existan candidatos por parte del Poder Judicial o esperar a lo que diga el comité de evaluación, que ya no tendría tiempo para actuar si lo que dice es que suspende su procedimiento? Y por otra parte, recordemos que hay 1,053 aspirantes que están inscritos en el Poder Judicial, más los que considere la Sala Superior a través de sus sentencias. Por un lado está el derecho de esas personas y por otra parte el derecho de las y los ciudadanos para poder tener más opciones para elegir. Correcto, se está entonces salvaguardando el derecho de los aspirantes, sobre todo, ¿no? Totalmente, estamos salvaguardando la democracia mexicana. ¿Que se pueden tomar o se van a tomar acciones legales contra los integrantes del comité por no hacer su trabajo? Mira, en nuestra sentencia sí está definido que vamos a hacer efectivas las medidas de apremio y en su caso dar vista al Consejo de la Judicatura Federal por la actuación del juez de amparo. Por otra parte, darle vista a la Fiscalía General de la República y en ese sentido lo que tenemos es un acuerdo de Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que no podemos hacer efectivas las medidas cautelares por el momento. Correcto. Entonces, el siguiente paso tendrá que darlo el Senado a la brevedad, es decir, el día de mañana, fijar las condiciones y realizar esta insaculación. Es correcto, y una vez realizado lo anterior, regresar el listado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que realice lo que la Constitución le obliga. Muy bien. Felipe, magistrado, muchas gracias por tomar la llamada. Al contrario, muchas gracias por esa posibilidad de comunicarme. Gracias. Es el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera. Y Óscar, sigue. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.